Dijo que esperemos un segundo. Ah, porque a mí se me había salido todo y no podía entrar. Ahí está, ¿me escuchan? Ahora sí, profe. Sí, sí. Sí, Sí, pero es que me había olvidado de poner a grabar la clase para después subirla. Bueno, Ah, recién mencionaron ahí algunas compañeras, Aramí y Melanie creo, que la revolución se trata de un cambio muy grande y que también se puede dar desde lo político. ¿Puede darse solamente desde lo político? De lo social. Bien, ¿qué no, más? De lo personal, Bien, ¿qué más? en lo social. Bien, esperen que voy a parar un cachito porque se pasa el vendedor de huevos. de lo económico. Ahí está, ahora sí, perdón, pasó el vendedor de huevos por la calle, así que... Bien, entonces cambios muy grandes desde lo político, desde lo social, desde lo económico, muy bien. En otras palabras, la verdad desconozco el precio Nacho, así que... En otras palabras, un cambio muy grande de raíz, podríamos decir. ¿Por qué? Porque se cambia algo que era pasado por algo que es nuevo. Y esto nos lleva a ver un poco las causas de la revolución industrial. Vamos a ver la primera causa. ¿Ven la causa número uno que dice? Absolutismo. Absolutismo, Sí, absolutismo, ¿qué? monarca. Monárquico. Bien, Ah, monárquico. si yo digo monarquía, ¿a qué forma de gobierno me remite? A ver, voy a bajar un poquito y me voy a mostrar para hablar con ustedes. A ver. Si yo digo monarquía, ¿no? ¿Qué forma de gobierno es una monarquía? Al gobierno más alto, Sí, bueno, en todos los gobiernos todas las personas ocupan puestos altos, pero específicamente monarquía, ¿no? ¿Quién Cuando gobierna? hay un rey o una reina, Bien, ¿no? exactamente. En una monarquía hay un rey y una El reina. año pasado. Exactamente. Ahora, ¿y por qué ese tipo, esa monarquía es absoluta? No sé si en el repaso les había pasado algún archivo sobre absolutismo. ¿Alguno vio algo, recuerda? Mencionaron sí que entonces en la monarquía gobierna un rey. Ahora, ¿qué significa que el poder del rey es absoluto en una monarquía absolutista? ¿Alguno tiene idea? ¿Qué se les ocurre? Ustedes tiren verdura. Lo que, por más que sirva. Que no era que lo habían elegido por un dios o algo así, y ellos decían lo que se hacía y nada más. Exactamente, tiene que ver un poquito con eso. Significa que el poder del rey es absoluto porque, según dicen, ¿no? O sea, los especialistas políticos de esa época, el rey era elegido por Dios. Y como era elegido por Dios, entonces podía sancionar leyes, pero si él quería no las cumplía. Y como justamente él era el elegido de Dios, entonces era más importante que el resto. Ahora, la Se pregunta es, creía superior a las demás personas, ¿no? Por eso exactamente, también está el triángulo que aparecen entre los poderes, entre el más poderoso hasta los pobres, ¿no? exactamente, tiene que ver con ese modelo de sociedad que ahora vamos a ver que es la segunda causa. Ahora, si supuestamente ese rey es elegido por Dios, ¿no? Este, ¿Lo elige el pueblo? O sea, ¿existía el modelo de elección que tenemos hoy, donde la gente cada 4 años va a votar? No, 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 no. no, No. ¿Y cuando moría el rey, qué no. pasaba? se Se heredaba quedaba ahí. el hijo. Muy bien, heredaba al hijo, el hijo mayor varón, ¿no? Entonces, eso significa que Porque el si la poder... mujer se tenía que casar y el hombre con el que se casaba era el rey, ¿no? Bueno, hay una cosa ahí. En esa época, las princesas no podían elegir con quién casarse, sino que era su padre el que elegía, o sea, el rey. Incluso hasta algunos años del siglo XX, ¿no? O sea, los primeros años, los padres decidían por las hijas y las mujeres tenían dos funciones. O se casaban o se hacían monjas. Y decían que cuando cumplían 30 años y no se habían casado, bueno, eran libres.
pero no tenían muchos derechos las mujeres. Incluso en esa época, muy pocos lugares del mundo, Mario, o sea, ahí ya termino, esperen, muy pocas mujeres asumían como reinas de sus países. O sea, solamente en la mayor parte de los países, si moría el rey, heredaba su hijo mayor, o sea, un varón. Sí, ¿qué me querían decir? Apaga tu micrófono, Nacho. Ah, sí, tenés el... No sé si querés decir algo, Nacho. No, profe, igual nadie habló, acá estoy solo en mi casa, no. Ah, ok. Sí. Este, bien. Entonces lo que decía es que pasaba esa situación, ¿no? Entonces muere el rey y sucede su hijo. O sea que eso se llama poder hereditario. ¿Por qué? Porque muere el rey y le sucede su hijo, y cuando muere ese rey le sigue sucediendo su otro hijo. Bien. Ahora, ¿qué otra cosa más hace que ese poder sea absoluto? Bueno, que el rey concentraba los poderes, ¿no? No sé si ustedes por ahí en Construcción de la Ciudadanía vieron algo sobre los poderes, ¿no? Hoy en día, ¿no? En nuestro país, ¿cuáles son los tres poderes más importantes? ¿Así se acuerdan? El legislativo, Sí, ejecutivo, judicial sí. y ejecutivo y judicial, sí. Bien, ejecutivo, legislativo y judicial. Vamos a empezar por el judicial. ¿Cuál es el poder judicial? ¿Se acuerda alguno? ¿cómo? El poder judicial. ¿Quién se encarga del poder judicial? El Estado, Bueno, en realidad, o sea, dentro del Estado hay funcionarios que cumplen cada una de esas funciones, ¿no? Dentro del Estado, ¿no? ¿Quién se encarga del poder judicial? ¿Cómo? Legisladores. Los Ah, sí. legisladores son los del poder legislativo, o sea, que serían ¿quiénes? Los legisladores. Serían los que manejan las leyes y todo eso, ¿no? Exactamente, son los que sancionan las leyes. ¿Y quiénes son los que sancionan las leyes? ¿Cómo se llaman esas personas que están en el Congreso? ¿Se acuerdan? Los senadores. Bien, ¿y quién más? Gobernadores. los diputados, Bien, senadores y diputados. Ellos se encargan de sancionar las leyes. El poder judicial es el poder de los jueces, la Suprema Corte, o sea, los que se encargan de la justicia. ¿Y el poder ejecutivo? ¿Quién es el ejecutivo? ¿Alguno se acuerda quién se encarga del poder ejecutivo? Nos está faltando ahí una persona muy importante para el país, ¿no? O sea, para cada país. ¿Cómo? El presidente. Exactamente, o sea, es el poder del que gobierna, ¿no? Bien, entonces el rey tenía todos esos poderes. Gobernaba, impartía justicia y sancionaba las leyes. Ahora, era él tan poderoso que cuando sancionaba las leyes, no las cumplía. O sea que eso era muy injusto para la época. ¿Por qué? Porque entonces en esa sociedad cada uno hacía lo que el rey dictaminaba. Y si cada uno hace lo que el rey dice, ¿no? Y es obligatorio hacerlo, esas personas pueden ser consideradas ciudadanos. No, No, ¿por qué? Porque un ciudadano, no. ¿qué características No tiene? tiene derechos. Bien, por ejemplo, ¿qué derechos? Ahora no eligen. Bien, derecho a elegir, por ejemplo, ¿no? Nosotros, cuando somos ciudadanos, o sea, cuando somos mayores de 18, ya somos ciudadanos, tenemos un documento de identidad, la nacionalidad argentina, o en el caso del que es extranjero, es naturalizado argentino, y tiene derechos, como el derecho a elegir. En esa época entonces, ¿la gente tenía derecho a elegir? No. no, No. Exactamente, no. ¿Por qué? Porque el rey moría y heredaba a su hijo. Ahora, ¿ustedes saben cómo se llaman esas personas que obedecen al rey? Si no son ciudadanos, ¿qué son entonces? Sirvientes. Esclavos. Se les llaman sirvientes, esclavos no, porque en ¿Los realidad bebés? el esclavo tiene menos derecho que el sirviente. Pero además de sirviente, se les llamaba súbditos. Acuérdense de esa palabra. Esperen que la voy a escribir en el chat. A ver,
Facundo, ahora yo voy a revisar después el correo y me fijo a ver si llegó tu trabajo, pero me han llegado muchos trabajos, sí. Entonces ahí les escribo en el chat la palabra. ¿Les llegó ahí la palabra? Sí. Bien. Eh, Sí, profe. Entonces, súbditos eran los que obedecían al rey. Bien. Entonces, eso hacía que haya mucha bronca, ¿no? Por esta sociedad que seguía siendo muy injusta para la mayoría que eran pobres. Bueno, voy a mostrar nuevamente el pizarrón y vamos a la segunda causa. ¿Qué dice la segunda causa? ¿Llegan a leer? Sociedad estamental, puede ser, Sí, sociedad estamental, ¿cómo? Feudal. feudal. Bien. A ver, no sé si llegan a ver. ¿Ven ahí la pirámide? Sí. Bien. Sí, profe. ¿Se acuerdan de esa pirámide? No sé si la vieron antes. Sí, yo Bien, la vi en quinto y en sexto. En otro colegio estaba. bien. ¿Y qué representa esta pirámide? Del más poder, al que más poder tiene hasta los que son más pobres, Bien, ¿y te que vendrían a acordás? ser los esclavos. Claro, ¿y te acordás de a qué época remite esto? O sea, ¿a cómo se llamaba este tipo de sociedad? ¿Alguno recuerda? Por ahí si le hicieron el repaso se acuerdan. Bueno, este es el modelo de sociedad feudal, o sea, del feudalismo. Para que se entienda, el feudalismo es un modelo de sociedad propio de la Edad Media. No sé si por ahí ustedes habrán visto en películas épicas de guerreros, de castillos, ¿no? En algunos casos son retratadas con seres mitológicos como dragones, como enanos, ¿no? Bueno, por ahí si alguna vez vio la película El Señor de los Anillos, se acordará, bueno, es más o menos parecido a eso, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba con esta sociedad, no? Dice que es una sociedad estamental. Eso significa que se divide en estamentos. No se les llama clases sociales, se les llama estamentos. Yo les hago una pregunta. Hoy en día, eh, yo por ejemplo, no sé, puedo decir, soy pobre, ¿no? Pero tengo la posibilidad de cambiar mi situación algún día. Sí, Sí, ¿Cómo puedo hacerlo? Sí. estudiando. Bien. O ahorrando dinero y trabajando duro, ¿no? Sí. Bien. En esta sociedad, ¿no? En este modelo de sociedad, ¿era posible eso? no, No, No. no, ¿Sabe alguno por qué? porque había mucha competencia. En realidad no tenía tanto que ver con eso, ¿no? Bueno, igual este modelo de esta época precisamente, que es el siglo XVIII, estamos hablando del año 1700, o sea, de 1700 a 1790, no, 1799, perdón. eh, Este modelo de sociedad feudal era un modelo donde los tres estamentos tenían funciones específicas y el que nacía en ese estamento iba a morir dentro de ese estamento. Por ejemplo, por eso era lo del rey que su hijo lo heredaba y no el, las otras claro, personas. pero aún por debajo del rey, que estaban los otros grupos, que son los nobles, el clero y los campesinos, ¿no? Había dos sectores, ¿no? Uno que era el de los privilegiados, no sé si llegan a verlo acá en la pirámide, y abajo, en la base, estaban los no privilegiados. Bien, si yo, por ejemplo, nacía campesino, la función del campesino era la de los que trabajan. La función del clero era la de los que rezan, los que oran, o sea, son los miembros de la iglesia. En la Edad Media la iglesia era una institución poderosa. Y los nobles eran los príncipes, o también llamados señores feudales, ¿no? En la Edad Media, eran los que combatían, ¿no? O sea, tenían campos y para ellos trabajaban los campesinos y lo que ganaban, ¿no? En esa época no se manejaba el dinero en la Edad Media, después en esta época sí, en el siglo XVIII, ellos tenían riquezas, ¿no? Pero el campesino, por ejemplo, en una sociedad estamental, por nacer campesino, no podía aspirar a ascender
para ser noble. ¿Por qué? Porque su función era trabajar. Él no podía trabajar en el gobierno o a duras penas tenía suerte para conseguir un campo propio. Ahora, ¿qué pasa? En Francia específicamente, si bien existía esta sociedad, la base de la pirámide no es ya solo la de los campesinos, porque con los campesinos está la burguesía y esa base se llama tercer estado, ¿no? O sea, está los nobles, el clero y el tercer estado. Ahora, la burguesía, ¿es como los campesinos? O sea, ¿comparte las mismas características? No, creo que no. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Que la burguesía comparte las mismas características con los campesinos. Ahí Aramí dijo que no. ¿Y por qué? ¿O alguno tiene idea de por qué la burguesía no es igual que los campesinos? ¿La burguesía trabajaba duro como los campesinos? ¿Alguno tiene idea? ¿Se dedicaban también a cultivar o...? ¿Se acuerdan, no, lo que es la burguesía? Si ustedes recuerdan Revolución Francesa, aparece también esa clase social en Inglaterra. Es una clase social que se expande por toda Europa. Eran responsables de la producción. Sí, o sea, está bien, sí, responsables de la producción, pero ¿responsables trabajando ellos mismos? No, creo que hacían No, trabajar a los porque eran campesinos, dueños. pagaban de los pagos y todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo? A ver, ¿podés repetir eso, Melanie, por favor? Que los campesinos eran los que trabajaban y la burguesía eran los que se ocupaban de cómo mantener del comercio y todo eso de lo que hacían los campesinos. O Que sea, eran de dueños. pagarles, decís vos. Sí, Bien. Entonces, si les pagan, significa que ellos tienen qué. Si yo te estoy pagando, ¿qué tengo? Tenías vos el mayor beneficio de todo. Sí, Y eras el dueño. porque ellos tenían qué. Si yo le estoy pagando algo a alguien, ¿qué tengo? sus peones, Sí, bueno, y a mis peones, si les estoy pagando, ¿qué es lo que tengo? ¿Laburan gratis? ¿Trabajan gratis? Emple... No, un trabajo. Claro, están trabajando, pero uno trabaja a cambio de qué. por, por comida. Plata. No, no, Claro, la plata sí, no o sé. sea, consigo comida, pero a cambio de plata. O sea que la burguesía manejaba la plata. Entonces, si la burguesía maneja la plata, ¿a qué se dedica la burguesía? ¿No? O sea, su función es manejar el dinero. ¿Qué actividad económica es a la que se dedica la burguesía? A pagarle a los empleados, a los que trabajan. Claro, y tiene el plata comercio, porque les pagan los Daban empleados, trabajo. pero ¿a qué se dedica? al A dar comercio, trabajo. A Exactamente, dar al trabajo. comercio. Esas son las actividades. Al comercio, y si se acuerdan también, eh, ellos se dedicaban a otra actividad aparte del comercio, ¿no? ¿Por qué? Porque el comercio mueve plata. ¿Qué otra actividad se encarga de mover la la plata? producción de objetos, Bien, la producción de artesanías, de manufacturas. Y hay otra actividad económica que está Ah, vinculada con un lugar que lo encontramos en todos lados, donde se maneja la plata. a la tierra, También la venta de tierras, pero ¿cómo se llama ese lugar que crearon los burgueses para intercambiar plata? Bancos, Los bancos, exactamente. Entonces la burguesía es la encargada de los bancos, del comercio, de manejar la plata, ¿no? Pero esto se pone a la en hora de la esa comida. época estaban ¿Sí? a la misma altura que los campesinos. Entonces, ¿podemos decir que los campesinos y la burguesía eran iguales? No, era como no, un... No, No, no. no, claro, son Leandro, totalmente... apaga tu micrófono. Sí, les pido chicos, por favor, si pueden apagar los micrófonos, a menos que quieran aportar algo. Bien. Entonces la burguesía no profe, es como los campesinos. Estaban también dentro de este estamento. ¿Pero por qué? Porque la burguesía, como clase social nueva que apareció en esta época, era igual que los nobles en el sentido de que tenían riquezas, ¿no? O sea, la nobleza para esa época en Francia manejaba dinero. Pero
había algo que la burguesía no tenía, que sí tenían los nobles. ¿Qué era lo que tenían los nobles que no tiene la burguesía? ¿Qué se les ocurre? Privilegios. Bien, privilegios. Muy bien. ¿Qué significa tener privilegios? Estar económicamente mejor. Bien, pero además de estar económicamente mejor, yo puedo tener plata. Poder comprarte cosas. Va más allá de comprarse Tenían como cosas, más ¿eh? opciones. ¿Cómo? Algo, no sé cómo explicarlo, pero como más opciones, algo así. Sí, puedo tener muchas Como si opciones. fueran derechos de ahora. Claro, sí. Podría decirse que una persona que es privilegiada tiene mucho más derechos que el resto, ¿no? Que por pertenecer a la clase de los nobles, tengo ciertas cosas que por ahí no tienen el resto de las clases. Eso es ser privilegiado. Tener lo que otros no tienen. Un ejemplo es que los nobles tenían el privilegio de no pagar impuestos, ¿no? ¿Saben quiénes pagaban impuestos en esa época? Los pobres. Exactamente. Los Los campesinos. esclavos tendrían a ser. Exactamente, el tercer estado. O sea, pagaban impuestos los campesinos y la burguesía también. O sea, la burguesía estaba muy indignada. ¿Por qué? Porque ellos manejaban el comercio, tenían la plata, al igual que los nobles, pero no tenían privilegios, o sea, y no tenían los mismos derechos que los nobles. Que en este caso, el privilegio uno de los privilegios más grandes que tenía la nobleza es el poder político. O sea, se encargaban del gobierno. Justamente el rey es un noble también, ¿no? Bien, por eso entonces, si ustedes observan acá, esta base está dentro del grupo de los no privilegiados. Bien, después la tercera causa, no sé si la llegan a ver, ¿qué dice? Ideas ilustradas. Bien, ideas ilustradas. No sé si ustedes el año pasado llegaron a ver algo de la ilustración de los filósofos franceses. Creo que no. ¿No llegaron a ver eso? No, no vimos. Les voy No, a no pedir vimos. entonces como actividad, igual yo después lo voy a subir en el Classroom, una de las actividades que les pido para la semana que viene es que investiguen qué fue la ilustración y cuáles fueron las ideas más importantes. Yo igual les voy tirando acá algunos datos. Pero, ¿lo vas a subir al...? Sí, yo después lo subo al Classroom, lo publico. ¿Lo copiamos ahora, profe, o no? ¿Esto? Yo después, cuando vean el video pueden ir copiándolo si quieren. Profe, Profe, Sí. Sí, dígame. después me pasás la clave de Classroom porque yo no estoy por ahí. Dale, sí. Yo te paso la clave, Nacho. Quédate tranquilo. Dale. profe, Sí. el año pasado igual no vimos mucho de historia porque y después hicimos como un trimestre de tareas de historia y los otros 2 trimestres creo que se basaron más en otras tareas porque Ah, mezclaron construcción de ciudadanía, historia, hasta con la profesora de matemática, entonces no vimos muchas cosas. claro, hicieron los ABP, sí, ahora me acuerdo, sí. Bueno, a grandes rasgos les explico, igual después ustedes tienen que investigar qué fue esto. Bueno, la ilustración fue un movimiento de ideas en el siglo XVIII, o sea, que comenzó en el año 1700, que comenzó a cuestionar todo este modelo de sociedad y que comenzó a cuestionar la autoridad del rey, ¿no? Por eso se decía que eran ideas ilustradas, ¿no? Porque se le prendió el foquito a estos pensadores, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, se les había ocurrido a uno de estos grandes filósofos, que es Rousseau, ¿no? Después quiero que eso lo investiguen bien, es, por ejemplo, la idea de asamblea. ¿Qué es una asamblea? A donde se discuten opiniones. Bien, Donde se exactamente, discuten. en una reunión donde se juntan personas para discutir ideas, ¿no? Y bueno, la asamblea va a dar paso después, si se reúne gente para discutir algo o para elegir algo, ¿no? Presten bien atención, elegir, ¿no? ¿Con qué se relaciona esto de elegir, por ejemplo, ¿no? ¿Con qué tipo de instrumento político que usan los ciudadanos cada 4 años? Votar. Exactamente, con el voto, ¿no? O sea que eso va a dar lugar a, ¿qué cosa, no? Si la gente va y vota, ¿cómo se llama eso, no? De que la gente va y vota. Deciden. ¿Cómo?
como decisiones, no sé, deciden. Claro, pero ¿cómo se llama ese modelo de sociedad donde, o ese es, ¿cómo les puedo decir? Ese tipo de sistema Tienen donde, derechos a Los elegir. derechos, profe. claro, sí, tenemos derecho a hacer eso, a votar, ¿no? Cuando es el gobierno que elige el pueblo, ¿no? O sea, elige el pueblo. ¿Cómo se llama eso? Porque puede elegir el pueblo, ¿no? Y vota. ¿Cómo se llama eso? El presidente. Claro, el presidente llega por medio de eso, ¿no? Por medio del voto. En una dictadura no se puede elegir, ¿no? Ahora no estamos en dictadura. ¿En qué estamos? ¿Democracia? Democracia, exactamente. Una de las ideas ilustradas parte de ahí, de la democracia moderna, donde el pueblo elige a sus representantes por medio del voto. En esta época, en la de la sociedad feudal, ¿el rey era elegido popularmente por medio del voto? No. No. Por eso era una idea ilustrada, una idea nueva. Después, otra idea tiene que ver con la división de poderes, que eran tres, o sea, legislativo, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Esos tres poderes existían en esta época? No. 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 Exactamente. No. ¿Por qué era algo novedoso? Porque justamente la división de poderes implicaba que el rey ya no concentraba todos los poderes, ¿no? Bueno, eso después yo voy a subir la actividad para que ustedes investiguen, ¿no? Pero por eso también esto fue una causa de la Revolución Francesa. Y por último, no sé si ven la causa 4, ¿qué dice? Crisis económica. Crisis Bien. económica, Crisis económica en 1787. ¿qué año? 1787. 1787. Bien, muy bien. Ahora sí ya voy a bajar el pizarrón, ya terminamos de ver las causas. Y explico esto más o menos así. Si el rey entonces tiene todo el poder absoluto y están el clero y la nobleza que son privilegiados, ¿no? Hablando económicamente, podían hacer lo que querían ellos, ¿no? O sea, Sí. exactamente. Y como podían hacer lo que querían, en esa época era muy común que el noble, los nobles, cuando estaba el rey, hicieran fiestas, ¿no? Por ahí, no sé si vieron en las películas de Disney, donde se ven las princesas, los reyes que hacen esas fiestas con esa ropa elegante, que bajan de carruajes lujosos, ¿no? Bueno, eso era muy común en esa época, ¿no? Imagínense que todo eso salía a plata. ¿Quién era el que mantenía todas esas fiestas? Los pobres Exactamente. Los campesinos. Los campesinos, sí. Y bueno, la burguesía también. ¿Por medio de qué? del trabajo. Claro, sí, pero trabajando, cuando cobraban esa plata, ¿cómo se llama eso? O sea, cuando vos lo pagás forzadamente, ¿no? Cuando tenés que pagar servicios. ¿Cómo se llama eso? Como cuota. Claro, sí, cuotas de qué. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, si yo digo luz, gas, teléfono, ¿qué son esos? ¿Son qué? Renta. Boletas. ¿Cómo? Boletas. Renta. Claro, ¿y las boletas qué son? Son ¿qué? Impuestos. Impuestos, exactamente. Bien. Entonces los únicos que pagan impuestos eran los más pobres y la burguesía también, ¿no? Pero la burguesía no tenía problema porque tenía la plata. Pero, ¿qué pasaba? Como el rey hacía lo que quería, en esa época se produce una crisis económica y estas clases, o sea, las clases acomodadas, no tenían tanta plata. Entonces, necesitaban sacar más plata. A ver, ¿qué solución creen que se les ocurrió a estos dos grupos, ¿no? A la nobleza y al clero para obtener más plata. Subir los impuestos. Muy bien, exactamente. Subirle los impuestos a los campesinos. Ahora, si el campesino lo único que tiene es su fuerza de trabajo, ¿no? ¿Va a poder ¿Cómo pagar hace más impuestos? ahora? No. No, perdón, ¿qué decías, Selene? Como hacen los gobiernos ahora. Claro, sí, aunque ahora hay cierto tipo de justicia, se dice, porque se supone que, bueno, todas las clases, o sea, se tiene en consideración y a las clases más bajas no pagan tantos impuestos y las clases altas sí. Pero, bueno, entre comillas, digamos, ¿no? Pero en esa época, como justamente los campesinos eran los únicos que pagaban, entonces
Imagínense que la nobleza y el clero no iban a pagar impuestos porque ellos no querían, eran los acomodados, los mantenidos, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces, el pueblo estaba cansado de esto, ¿no? Se produce una crisis económica porque había faltante de plata, imagínense las fiestas que se hacían, y encima en esa época se produce una crisis en el campo. Ustedes saben que en el campo se producen los alimentos. Y como en esa época hay crisis en el campo, si el campo no produce, ¿qué es lo que no tiene la gente? Plata. Trabajo. Claro, no tiene plata, no tiene trabajo, pero especialmente ¿qué? Del campo, ¿qué es lo que obtiene? Comida. No hay comida. Claro, no hay comida. Y si hay poca comida y hay mucha gente que demanda, ¿qué va a pasar con el precio de esa comida? Aumenta. Va a subir. Aumenta. O sea, Va a subir. exactamente. Vean, ¿no? Cómo se produce toda esa crisis, ¿no? Y en Francia, el alimento esencial y el más importante es el pan. Y el trigo, que con eso se hace el pan, es una de las principales causas también por las que se produce la revolución. O sea, el pueblo tiene hambre y quiere pan. Bueno, ¿qué va a pasar entonces? El rey finalmente va a convocar a la reunión de los estados generales. ¿Qué son los estados generales? Bueno, los estados generales son reuniones donde van representantes de los tres estados, o sea, del clero, de la nobleza y del campesinado. El rey no convocaba estas reuniones desde hacía casi 200 años. O sea, ¿y qué quiere decir esto? Que el rey hacía lo que quería, no convocaba a nadie, entonces como él hacía lo que quería, no pasaba esto de llamar a la gente para pedir opinión. Ahora, ¿qué pasa? Como están en una situación crítica, que es el tema de la crisis económica, convoca a los estados generales, ¿no? Esto lo hace para 1788, 1789. Bien, entonces, la decisión o la solución que buscaban era, bueno, tratar de mitigar esta crisis, ¿no? O sea, reducirla, bajarla. Entonces, en la nobleza y el clero dijimos que ellos pagaban impuestos. No. No. ¿Qué habían propuesto que les había mencionado? Si no pagaban, ¿Cómo, profe? que ellos no querían pagar impuestos. Entonces, ¿qué propusieron si no iban a pagar impuestos? Aumentar. Exactamente. ¿El campesinado podía pagar esos aumentos? No. No, No. exactamente. Bueno, y acá es cuando empieza el problema. ¿Por qué? Porque cuando se decide ir a votación, había dos formas de votar, ¿no? Acá hay tres estados. Si se imponía la votación por estado, que era la que querían los nobles y el clero, la votación iba a ser de 3 votos, o sea, 2 contra 1. Si triunfaba ese sistema, o sea, iba a estar el voto del clero y de la nobleza, iba a triunfar el aumento de impuestos. Después estaba el otro sistema de votos, que era el voto por cabeza. Si se elegía este sistema, iban a triunfar los campesinos. ¿Por qué? Porque la población, la mayor parte de la población de Francia pertenecía al tercer estado, o sea, el 97%. Profe, Sí, ¿en ese momento las mujeres podían votar ya o no? muy buena pregunta. Las mujeres prácticamente No. no eran ciudadanas, no tenían esa condición. Incluso, No tenía ni voz ni voto, no tenía. exactamente, legalmente eran consideradas como niños. O sea, si ustedes por ahí recuerdan, o sea, eran incapaces legales. O sea, no tenían la capacidad de votar o no tenían capacidad de derechos, ¿no? Esto hasta el siglo XX, ¿no? Y una vez que se casaban las mujeres, por ejemplo, dependían del marido. O sea, por ejemplo, lo que tenía la mujer, lo que heredaba de su padre, bueno, cuando se casaba, eso que era de la mujer pertenecía a su marido. O sea, fíjense qué injusta que era la vida, ¿no? O sea, el marido administraba los bienes de la mujer, ¿no? O sea, en la casa o lo que heredara de su padre o de su familia, Eran re esclavas. claro, de alguna manera sí. Bueno, entonces, la cuestión es que cuando se iba a votar, el tercer estado proponía eso, votar por cabeza. ¿Por qué? Porque si de 1 millón de habitantes, 900.000 son campesinos y 100.000 son acomodados, obviamente iba a triunfar el rechazo por el aumento de impuestos. Bueno, la cuestión es que no hubo acuerdo, y ya voy concluyendo. O sea, estos grupos, el tercer estado, decide separarse en esa reunión que se había convocado en el Palacio de Versalles
y deciden fundar la Asamblea Nacional. ¿Qué era la Asamblea Nacional? Era como una especie de gobierno que se distanciaba del rey, ¿no? Y ellos deciden tomar como acto fundacional el juramento de la cancha de pelota. Eso después en los textos los van a encontrar. ¿Qué es el juramento de la cancha de pelota? Bueno, se reúnen en una parte del castillo donde se practicaba pelota y juran que hasta que no triunfen en la revolución no se van a separar, ¿no? Y el 14 de julio de 1789 deciden tomar la prisión de la Bastilla, que es una prisión muy importante porque era la prisión política. O sea, si vos estabas en contra del rey o de la forma de vivir en esa época, terminabas preso en esa cárcel. ¿Por qué deciden tomar esa cárcel? Bueno, porque justamente en esa cárcel había grandes reservas de trigo, que el trigo servía para hacer ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? El PAM. El pan. Y el pan era lo que le faltaba a la gente. Y además, en ese castillo también había armas. O sea, ahí es cuando empieza la Revolución Francesa finalmente, ¿no? Bueno, con esto entonces concluimos la clase de hoy. No se vayan todavía, esperen que voy a pasar el presente. Un segundito. Profe, Sí, después de que, bueno, que las mujeres no podían votar, bueno, vinieron las distintas formas Profe, de reclamos. esperen que no sé Era quién me estaba mediante preguntando lo de las mujeres. Perdón, ¿quién me estaba preguntando lo de las mujeres? para mí. Sí, ¿qué me estabas diciendo ahora a mí? Que como las mujeres no podían votar, después de todo eso hicieron reclamos laborales, etcétera, y era mediante el cartismo que lograron hacer que pueda votar las mujeres y cualquier persona, ¿no? Claro, pero para eso hubo que esperar hasta finales del siglo XIX, porque en esa época todavía o sea, las mujeres no tenían prácticamente ningún derecho. Entonces, imagínense que hubo que esperar mucho tiempo para que se reconozca los derechos de las mujeres. Recién en el siglo XX, o sea, 1900, 1950, para esa época, fue cuando ahí se dieron cuenta de que los reclamos eran masivos, ¿no? Y se había reconocido el derecho de las mujeres. Ahora, esperen un segundito que descargo la lista de los presentes, no se me vayan. A ver, esperen que no. No sé qué pasa que no la puedo. profe, Sí, me tengo que ir porque tienes mi hermana. está bien, Yo también, profe. no hay problema. Bueno, antes de que terminemos, ¿alguna consulta sobre el trabajo, algo que quieran decir? Yo después los corrijo. Bueno, No, ninguna, profe. Bueno, cualquier cosita después me No, escriben profe. en el Classroom. Yo voy a estar corrigiendo el fin de semana, así que les estaré avisando, así que no se hagan problema. Bueno, gente, sí, Soy Selena Martínez. sí, Yo el trabajo todavía no lo terminé y no te lo puedo entregar. sí. ¿Hasta cuánto tengo tiempo? Pues no lo terminé. Bueno, podés terminarlo y entregármelo todavía. Lo que sí, bueno, el plazo está vencido, pero entregalo. Les recomiendo, si alguno te entrega tarde, por favor, no busquen de internet porque me voy a dar cuenta. Las respuestas están todas en el material y en los videos. Así que ese es mi consejo que yo les doy. Bueno, dale, profe. Así que bueno, chicos. Profe, me tengo que ir. Sí, vayan, chicos. Bueno, nos estaremos viendo. Buen fin de semana, chicos. Dale, profe, chao. Chao, chao. Yo, Profe.